Bueno, seguimos. Tenemos que seguir hablando de viajes. Nuestras siguientes protagonistas viajaron a Angola para trabajar como periodistas. Un fuerte aplauso para Ana Vaquerizo y Sandra Lario. Buenas tardes, chicas. Hola. Buenas tardes. Bueno, vosotras sois periodistas, os he anunciado como periodistas y os conocéis en la carrera. Además, cuando la termináis, decís, tenemos que hacer algo, nos tenemos que viajar, nos tenemos que ir a África, en particular a Angola. ¿Por qué Angola y por qué embarcaros en este proyecto? Bueno, nosotras queríamos hacer un proyecto independiente, un proyecto que fuera nuestro, con todos los riesgos y todas las complicaciones que también supone eso, ¿no? Tanto de financiación como de seguridad en los sitios donde vas. Y bueno, pues dijimos, queremos hacer un viaje y queremos ir un poco en contra de los estereotipos que normalmente se tienen sobre África. Porque la información sobre África suele simplificarse mucho, ¿no? Se trata a África como si solo fuera un país, en realidad son 55 países. Y siempre me da la sensación que siempre se saca lo malo de África, ¿no? Siempre las cosas malas y no se ahonda un poquito más en las cosas buenas. Sí, ¿sí? Y era un poco esa idea de hacer algo nuevo, hacer un poco también un reto, ¿no? Porque Angola es un país muy opaco, donde se iba a vivir un proceso electoral histórico. Es verdad. Porque, bueno, tras 38 años del mismo presidente, por fin iban a cambiar en unas elecciones, pues eso, muy tensas y muy claves. Y bueno, pues ahí, por eso nos decidimos por ese país. Estuvisteis 2 meses en verano, ¿verdad? ¿Y cómo os encontrasteis cuando llegasteis a Angola? ¿Cuáles fueron los problemas que se pusieron por delante? Pues bueno, quizá a la hora de ejercer el periodismo allí, pues los problemas mayores con los que te encuentras son que, como decía Ana, es un país opaco en cuanto a información, entonces pues son muy recelosos en cuanto a que personas, periodistas extranjeras quizá puedan mostrar cómo es el país, cómo son las partes del país que a los gobernantes no les gustan. Entonces, pues bueno, a la hora de hacer fotografías, a la hora de conseguir acreditaciones, pues sí que nos costó un poco más que si fuera aquí, e incluso recibimos alguna amenaza y alguna intimidación a la hora de pedir estas acreditaciones para las elecciones o al ir a cubrir algún tema, y también pues incluso la gente de a pie de la calle tenía ese recelo cuando le hacíamos fotografías. Vosotras incluso decíais que recibisteis alguna amenaza, os persiguieron, os hacían fotos incluso, ¿no? Os tenían como muy vigiladas, pero sí que quisisteis meteros de lleno en la vida de los africanos y los angoleños allí, en el transporte, con ellos, un poco pasar más desapercibidas para unir, que no se os viera tanto como una periodista extranjera, ¿no? ¿Fue así? Sí, dentro de lo posible, ¿no? Porque, de lo que puedes, claro. Te puedes imaginar que llamábamos mucho la atención. Sí, bastante, me imagino. Sí, sobre todo en los sitios donde nos movíamos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay bastantes blancos en Angola, sobre todo portugueses, porque fue una colonia portuguesa, pero claro, no se mueven por los ambientes que nosotras nos movimos, ¿no? Porque queríamos abarcarlo todo, desde los mejores sitios, muy ricos, muy glamurosos, que los hay en Angola, hay mucho, hasta, bueno, hasta esa parte de la sociedad más olvidada, más pobre, todos los aspectos. Esa era la forma en la que queríamos trabajar, porque yo creo que, bueno, creemos ambas que no se puede hablar de un país, de un lugar, sin adentrarte bien pasando por encima únicamente, en sus barrios, en su gente, entonces pues esa era nuestra forma de trabajar allí. De hecho, todo ese trabajo que hicisteis allí, que os habéis traído para España, que os habéis traído para Aragón, lo exponéis ahora en una exposición que se llama Realidades de Angola, Crónicas de Luanda, la ciudad más cara del mundo. Son 45 fotografías que ha hecho Sandra y 18 textos elaborados por Ana. ¿El objetivo de mostrarlas, de hacer esta exposición, cuál es? ¿Acercar quizá a las personas esas otras realidades que vosotras habéis vivido allí? Sí, que la gente no se quede solo con el estereotipo que tenemos de África es pobreza, porque no es verdad, sí que hay una parte de pobreza, pero hay una riqueza en todos los sentidos que no nos podemos perder, ¿no? Entonces esa exposición está hecha un poco para alguien que no tiene ni idea de lo que es Angola, como yo creo que la mayoría de las personas. Yo creo que hay gente que les dices, ¿conoces Luanda? ¿Sabes que Luanda existe? ¿Será Ruanda? No, Ruanda no, Luanda, ¿no? Sí, que la capital. No saben dónde se ubica o que está en Angola. Hacer eso y sobre todo darle voz también a esas personas, como decíais, de a pie, que quizá no hablan mucho por esos temores a que el gobierno pueda decir, que no puedas decir.
vosotros le habéis dado esa voz. Sí, precisamente en nuestra exposición el factor más importante son las historias de esas personas, desde activistas políticas que han estado encarceladas hasta vendedoras ambulantes, personas que se han alfabetizado y que han seguido adelante con sus vidas, personas de todo tipo de ambientes que tienen unas historias de motivación y superación que son un ejemplo, ¿no? Y que acercan esas realidades, como dice el título, esas realidades tan diferentes de este país a la gente que ve la exposición y que puede aprender pues eso, que en ese país no todo es un modelo, un estereotipo, sino son miles de cosas muy complejas y que todo tiene su historia detrás. Y que no pasáis por encima, como yo decía, sino que ahondáis en esas historias y en esas realidades. Simplemente, ¿dónde, hasta cuándo la podemos ver para que todo el mundo se entere y se pueda acercar? Hasta este viernes en la Casa de las Culturas estará la exposición, pero también la vamos a mover después. Ah, bueno, pues entonces va a hacer su propia gira, sí, ¿verdad? Por aquí, sí, por Zaragoza, creemos ¿no? que el siguiente paso lo más seguro que sea en la Casa de Juventud Universidad, ya hemos tenido contacto con las personas de allí y seguramente estará allí expuesta y luego pues intentaremos por otros lugares de Zaragoza y de España incluso. Que se mueva, claro que sí, que para eso ese trabajo que os ha costado, que habéis disfrutado, pero también habéis trabajado mucho, así que gracias también por traérnosla al plató de Aragón en Abierto, un fuerte aplauso para Sandra y para Ana. Gracias, chicas, podéis ir por ahí. Muchas gracias.